Vale. Y bueno, a los estudiantes, voy a hacer una breve introducción nomás porque probablemente ustedes no conocen a Jorge. Les presento a Jorge Ruiz, el profesor Jorge Ruiz. A Jorge no le gusta que le digan profesor, pero acá en Chile se acostumbra mucho eso. Y Sí. Jorge va a ser el profesor de este segundo bloque del curso. Como yo les mencioné, el tema de persuasión y debate está centrado con lo que Jorge les va a entregar a ustedes. Se los presento, él es profesor de la Universidad de Oviedo, científico destacado que tiene intereses más allá de la ciencia pura de la química analítica ambiental, que es su especialidad, igual que la mía. Y, y bueno, es un lujo tener a Jorge participando en este curso, así que sáquenle provecho. Yo voy a estar en todas las sesiones también, porque aparte que me entretengo, aprendo mucho. Así que Jorge, sin más preámbulo, digamos, parafernálico, que yo sé que a ti no eres de ese estilo, ¿no es cierto? ¿El qué? Los dejo en manos de Jorge. Obviamente que yo aquí voy a estar simplemente participando y moderando la componente chilena que a veces Jorge tiene ahí sus confusiones. No, 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 ya cada vez menos. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y buenos días a todos y buenas tardes desde aquí, desde España, que aquí ya son las 5:30 de la tarde. Y bueno, para mí es un placer. Yo soy Jorge Ruiz, como ya ha dicho el profesor Quirós, yo soy Jorge Ruiz de la Universidad de Oviedo y bueno, la génesis de que yo esté aquí es que además de que tenemos, digamos, intereses comunes en cuanto a la ciencia y algo más que hacer ciencia, sino también educar a los alumnos en cómo hacer mejor ciencia, pues también Waldo y yo tenemos una relación personal que va ya desde hace más de, uf, Waldo, 20 años. Sería 20 20, años, sí, ¿no? sí, 20 fue el año 2003 que yo te conocí en Francia, te me acuerdo. Sí, sí, 2002 o Casi 2003, no 20, sé. casi 20 años. Casi 20 años, sí. Ahora, Waldo tenía mucho más pelo que ahora, yo también, ¿eh? Y No, de cosa hecho yo que tenía el tampoco... pelo largo, voy a hacer ese sí, disclosure, sí, tenía el pelo sí, sí. largo hasta acá. Sí, 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 Ahí Jorge se enteró que yo venía de Sudamérica. sí, 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 sí. De hecho, luego me regalaste cuando estuve allí en Chile alguna vez un muñeco de un guerrero mapuche y me di cuenta de que eras igualito que cuando te conocí hace 20 años. ¿Viste? Sí, mis raíces genéticas mapuche están ahí Sí, sí, presentes. sí, sí, Quizás soy un sí, poco sí, más sí, alto que un mapuche promedio, pero el resto tengo la cara redonda, pero largo y liso, no hay problema. sí, 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 estabas igual, igual. Pues bueno, entonces la cuestión es, voy a compartir pantalla, voy a empezar porque si no empezamos a decir Así tonterías y es mucho peor. es. Sí, Y sí, además sí. nos estamos grabando y eso... Listo, está disponible, Jorge. Vale, voy. Decirme, ¿lo veis todos? ¿Bien? Bueno, pues como he dicho antes, realmente para mí es un placer. Me encanta esta clase. Me encontré con un compañero mío porque hoy es fiesta en España, ¿eh? Hoy he venido a trabajar y no hay nadie en todo el departamento porque hoy en España celebramos la Virgen del Pilar y que es el día también de cuando se descubrió América, que eso es un tema muy controversial cuando se hace en este tipo de cosas. Pero bueno, fue el día que arribó Cristóbal Colón bueno, a América, ¿no? Y entonces aquí se celebra y entonces me decía alguien, pero bueno, ¿cómo es que tienes que trabajar hoy? Y digo yo, mira, ¿qué quieres que te diga? Las clases estas que doy de pensamiento crítico y de debate, a mí son clases que me encantan. Y además he visto algún vídeo de las clases que ha dado Waldo ya y he visto que este año hay gente que no son solo científicos, ¿no? No son solo de la rama científica, sino que hay gente también de otras ramas, que eso me encanta. A ver si eso me imagino que será muy fructífero cuando hagamos los debates y cuando se verá realmente los diferentes puntos de vista en función de la educación y del origen de cada uno, ¿no? Bueno, pues yo las clases que voy a dar, que os voy a comentar un poco y que me gustaría que fueran lo más participativas posibles, o sea que por favor, en cuanto queráis comentar algo, me cortáis, no tengo ningún problema, ¿vale? Y hacéis los comentarios que consideréis oportunos, que siempre serán enriquecedores. Pues yo voy a hablar un poco de pensamiento crítico y toma de decisiones,
de una de las herramientas fundamentales para tomar decisiones, que es el debate. De hecho, la forma que yo voy a tener de evaluar esta parte de la asignatura es a través de debates entre vosotros, ya os lo explicaremos. Y bueno, pues os explicaré un poco cómo se establece la controversia para que el debate exige que haya dos posiciones enfrentadas y entonces cómo tenemos que establecer esa controversia y luego ya a partir de ahí qué tipos de razonamientos, cómo son de buenos, cómo los podemos evaluar, podemos aplicar para ser más convincentes durante el debate, ¿no? Luego, por otro lado, también voy a dar una clase sobre oratoria y discurso, ¿vale? Sobre consejos a la hora de establecer tanto un buen discurso como la forma de exponer ese discurso de una forma convincente, y haremos una pequeña introducción a la dialéctica, ¿no? Que es al arte de convencer sin preocuparse demasiado de tener razón o no tenerla, ¿no? Que eso sería diferente con respecto al pensamiento crítico que vamos a hablar en estas dos primeras clases. Yo voy el fin último es obtener la razón, pero la razón en el sentido filosófico, es decir, el llegar a la verdad fundamental, ¿vale? Y para eso se establece el debate, para ver las dos caras de un problema y poder enfrentar ese problema y poderlo entender perfectamente y poder tomar las decisiones correctas. La última clase no, las últimas dos clases que van a tratar, bueno, la última clase que tratará de dialéctica y negociación e influencia, ahí ya no, el fin último ya no va a ser la razón en sí misma, sino tener razón, que no es lo mismo, ¿vale? O sea, el que nosotros ganemos el debate o la reunión o lo que queramos conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis en la diapositiva y empezando un poquito sobre el tema de la toma de decisiones, pues la toma de decisiones tiene que ser un proceso reflexivo y es consistente en elegir entre determinadas opciones para actuar y pensar. Y ahí está claro que ser crítico pues implica, y esto está muy relacionado con alguna clase que os ha dado ya Waldo, implica ser reflexivo, implica tomar una cierta distancia del tema, ¿no? Y sobre todo cierto grado de escepticismo. Es decir, nosotros tenemos que dudar de todo, ¿vale? Incluso de esas premisas con las que llevamos conviviendo durante años y aceptando de una forma casi religiosa, ¿no? Nosotros un pensador crítico que quiere tomar una decisión correcta tiene que dudar absolutamente de todo y tiene que tomar distancia y ser lo más menos personal posible y ser lo más objetivo posible, ¿vale? De esa manera se podrán tomar decisiones de una forma reflexiva, razonada, efectiva y ética, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Para saber, para poder tomar estas decisiones necesitamos saber seleccionar y gestionar la información. Y eso es muy complicado. Parece mentira, pero es mucho más complicado. Ahora, en el pleno siglo XXI, en el 2021 en el que nos encontramos, es mucho más difícil seleccionar y gestionar la información que hace 30 años. Os lo digo desde un punto de vista, de verdad, me podréis decir que bueno, este hombre, ¿de dónde sale? ¿No? Y es verdad que ahora tenemos muchísimo más acceso a la información, pero es muchísimo más difícil seleccionarla y gestionarla. Precisamente por eso, por la cantidad de información sin filtrar que hay disponible, que entonces nos exige a nosotros el evaluar si esa información es correcta o no correcta. Hace 30 años ibas a una biblioteca, porque era la única manera de tener ese tipo de información. Ibas a una biblioteca, los libros habían pasado un proceso de imprenta, un proceso digamos, de evaluación, y lo que estaba ahí había pasado, digamos, los filtros correspondientes. Por lo tanto, tú te podías fiar más o menos de las opiniones o de la sabiduría que había en los libros. Ahora el problema es que la información está disponible y esa información no ha pasado ningún filtro. Entonces ahora la selección y la gestión de la información es todavía es más complicada que antes, a pesar de que el acceso es mucho mayor. Es increíble ahora nosotros, bueno, Waldo se acordará de cuando estaba haciendo la tesis doctoral, que cuando querías un artículo para poder repetir una investigación en el laboratorio tenías que pedirlo. Entonces tú tenías que pedir a la editorial que te mandaran el artículo porque tu universidad compraba una o dos revistas y tú tenías que ir a la biblioteca y coger el número de la revista impresa y leerlo, ¿vale? Y cuando existía alguna referencia había que pedirla. Entonces el acceso a la información era mucho más restringido, pero es verdad que la información en la que te llegaba era mucho más. Hoy en día todos tenemos la tendencia a poner lo que queremos buscar en Google. O bueno, Google o cualquier otro buscador.
Y al final te sale en una búsqueda y empiezas a leer. Y si no eres muy consciente de lo que estás leyendo, puedes empezar a tomar decisiones y a pensar de una determinada manera en función de la información que estás recibiendo, y esa información no ha sido filtrada. ¿Vale? Por lo tanto, tener mucho cuidado ahora, porque el pensador crítico en sí tiene que saber seleccionar y gestionar esa información. Esa información, ¿por qué debemos hacerla? Porque si os fijáis, las habilidades del pensador crítico lo que nos va a permitir es evaluar, razonar y analizar, finalmente tomar una decisión correcta que nos permitirá solucionar los problemas, ¿no? Por eso el pensador crítico o el pensamiento crítico, lo que tenemos que hacer es juzgar, analizar y evaluar si hay razones suficientes, relevantes y aceptables para hacer o no hacer algo, para creer o no creer algo, ¿vale? Para hacer un experimento o no hacerlo en el laboratorio, para cualquier cosa que queramos, por ejemplo, desde un punto de vista, yo os hablaré un poquito, pues un poco desde un punto de vista científico. Todo esto que os estoy diciendo es puro sentido común, pero desgraciadamente, bueno, yo lo he hablado con Waldo y me parece que es igual, aunque vosotros tenéis más, le dais más importancia a esto. En los países latinos del sur de Europa, esto no hay una asignatura de critical thinking, o no hay una asignatura de debate, ¿no? No se practica. Y es realmente algo que nos pone en desventaja frente a los sajones, porque los sajones sí que se les enseña a pensar críticamente, porque es un proceso en el que se puede enseñar. Evidentemente luego uno puede ser más o menos bueno, pues como puede ser las matemáticas, pero las matemáticas se las enseñan, ¿no? Entonces, aquí es igual, el proceso del pensamiento crítico también tiene una serie de reglas, tiene una serie de pasos que, si te los enseñas, hace que tú puedas pensar de una forma crítica, de una forma más eficiente. Esto en España, por ejemplo, los institutos no lo hacen. En las carreras, en muchas carreras no lo hacen. Entonces hay gente que se incorpora al mercado laboral y le han enseñado muchos contenidos de muchas cosas concretas, pero en cambio no le han enseñado a pensar críticamente, no le han enseñado a estructurar bien un discurso, no le han enseñado a dar bien una charla, cuando es una herramienta que vas a utilizar casi en cada uno de tus días laborables de tu vida, ¿no? En cambio, sí que se dedica muchísimo tiempo a darte una serie de contenidos que muchas veces los encuentras en los libros. Entonces, esto es desde mi punto de vista, es un error muy grave que tenemos bueno, yo hablaré en concreto de mi país. Yo no sé si quieres aportar algo tú, Waldo, Sí, qué tipo de profundidad, o sea, cómo dais mira, este tema, en qué profundidad lo claro, dais en Chile. yo voy a hablar de lo que hacemos en la universidad y lo que se hacía en el sistema escolar que yo viví. ¿Ya? En el sistema escolar que yo viví, debate no existía, concurso de debate menos. ¿Ya? Y Mm. era una formación que decíamos academicista, o sea, era basada en contenidos. ¿Ya? Contenido, contenido, contenido. Sí, Claro, sí. claro, y de hecho las pruebas para entrar a la universidad eran pruebas de conocimiento. ¿Ya? Mm. Ahora, a nivel universitario, mi opinión, y ahí a lo mejor los estudiantes, si están de acuerdo o no están de acuerdo, por favor manifiéstenlo. La opinión que tengo yo a nivel universitario es que una de las razones por las cuales la formación científica tiene tan poco impacto social en nuestro país es precisamente porque este tipo de herramientas de razonamiento y discursivas están más centradas en las facultades de humanidades que en las facultades científicas. De hecho, este es un comentario así como Vox Populi, o sea, que las facultades de humanidades son mucho más influyentes en la sociedad nuestra que las facultades de ciencia. ¿Y por qué? Porque hay un tema discursivo y un tema persuasivo que incluso no sé si ustedes vieron, estudiantes, el debate presidencial ayer. Nosotros estamos en época de debates presidenciales porque en un mes, un poco más de un mes más, vienen las votaciones para elegir nuevos presidentes, un nuevo presidente. Y la mayoría de la gente que se dedica a la política, que es donde está mayormente el tema de la persuasión, la argumentación y el debate, la mayoría es gente de humanidades y lo que más se acerca a ciencia son ingenieros comerciales. O sea, tú no vas a ver ahí a un físico, a un biólogo, no existen Mm. realmente socialmente a nivel de persuasión. Es una cosa muy particular. No sé qué opinan ustedes, muchachos, muchachas. Porque aquí hay gente de humanidades también. No sé si a lo mejor estoy siendo demasiado Yo, eh, por ejemplo, ahí te autoflagelante podría, con la ciencia. sí, no, yo te podría aportar algo. Por ejemplo, hubo una época en España
en la transición, en la época de Felipe González, el primer gobierno del Partido Socialista aquí en España, después, principios de los 80, donde había varios ministros que eran químicos. No me digas por qué, pero sí que ahí había una representación muy fuerte de gente científica, de gente, digamos, en la rama de las ciencias. Desgraciadamente eso ya no lo hay más. Entonces, ahora la gente, la mayoría de los políticos son políticos profesionales. Claro, claro. Con el cariz negativo que tiene lo de ser político profesional, porque eso quiere decir que no ha trabajado nunca. Claro. Y por lo Claro. tanto no entiende el mercado laboral, porque no lo ha vivido. Que es lo que pasa aquí, que oyes a muchos políticos hablar y es que se nota que no han trabajado nunca. Ellos han vivido siempre a la sombra del partido, con cargos en el partido, desde las juventudes del partido que sea, y entonces te encuentras que mucha gente está hablando sobre el trabajo cuando no ha trabajado nunca. Entonces es realmente, bueno, a ver, trabajan como políticos, pero no en una empresa, no como funcionario del gobierno o lo que fuera, ¿no? Entonces sí que te encuentras ese tipo de diferencias con las que había antes, que antes no había políticos profesionales, había gente válida que se dedicaba a la política y que venía de su mundo laboral con su bagaje, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces no tienes por qué tener estudios. Simplemente una persona que lleve 20 años de experiencia profesional en una empresa será perfectamente válido para tomar decisiones correctas sobre empresas. Eso está claro. Constanza, ¿todavía levanta la mano? Sí. Sí, yo solamente quería decir que es cierto porque yo estudio educación básica y he tenido hartos debates, pero en asignatura, por ejemplo, de psicología, he tenido como hartos debates. Y también en otro ramo que es como toda la parte humanista, pero en ningún ramo, como por ejemplo matemática, ciencia, nunca he tenido una evaluación que se trate de debatir algún tema. Sí, O sea, es como que ha ido más como en el estilo de los profesores, que algunos como intentan hacer más preguntas para que uno debata en la clase, pero ninguna, pero es como el estilo de profesor, pero ningún trabajo que tenga que ver con debate. Sí, es complicado. Quiero decir, yo entiendo que una asignatura hay muchos conceptos que no son debatibles, ¿no? Entonces, lo que tú explicas no es debatible. Lo que no entiendo es que no haya una asignatura en concreto dentro de las diferentes carreras que permiten a los alumnos estructurar su pensamiento, ¿no? Esto, por ejemplo, que vamos a hacer son muy pocas horas, pero aquí sí que se podía hacer auténticamente una asignatura donde se dan las bases de una argumentación correcta, de una evaluación de la información, como os he dicho antes, y eso es muy relevante, o sea, es muy relevante para la vida académica, para la vida profesional, para todo, y yo creo que se le da menos importancia de la que se debería. En los países latinos, en los países sajones, increíblemente, lo digo increíblemente porque fuimos los latinos los que inventamos el debate, ¿no? O sea, lo inventaron los griegos, y lo inventaron los griegos, y luego lo desarrollaron los romanos, y luego son los sajones lo que realmente sí que les da más importancia al pensamiento crítico y al debate, y en cambio nosotros, que somos la cuna de esto, no lo aplicamos. Es extraño. Además, es una herramienta que utiliza muchísimo la gente en su vida, pero ya no solo laboral, el personal, es decir, a lo largo del día estás continuamente discutiendo con la gente, desde un punto de vista, no discutir, debatir, ¿no? Debatiendo con la gente. Y entonces es increíble, ¿no? Que esta habilidad no esté, al menos no esté enseñada, ¿no? Ya no digo practicada, porque eso yo lo veo que a mi hija, por ejemplo, en el colegio la están haciendo. Hace un montón de exposiciones, pero no hay nadie que le enseñe a hacer las presentaciones. No hay nadie que le enseñe a estructurar el discurso, ni la oratoria que tiene que hacer durante la presentación. Eso sí, hace muchísimas presentaciones en todas las asignaturas, cosa que no hacíamos nosotros cuando éramos pequeños. Pero un paso está dado, pero no está dado el paso de, vale, muy bien, pero no solo le pongas a hacer presentaciones, enséñale primero a cómo se hace una buena presentación, cómo tiene que estructurar la presentación, cómo tiene que pensar lo que va a decir durante la presentación para exponerlo de una forma más correcta, ¿no? Ese es el punto que es un poco extraño, ¿no? Y bueno, ya avanzando un poquito, y lo que os quería comentar en cuanto al pensamiento crítico es que, y esto es una cosa que también es muy importante, pensamiento y conocimiento no es lo mismo. Yo puedo pensar críticamente sobre una cuestión filosófica que me cuenten sin ser un experto en filosofía.
Alguien puede pensar, si yo les explico los conceptos físicos de algo, una persona que no es física puede pensar críticamente. Si le dan los argumentos y las evidencias, si tú tienes las herramientas para pensar críticamente, tú puedes evaluar bien un problema. Es decir, tú no tienes que ser un experto en algo para pensar críticamente sobre algo. Pensar críticamente quiere decir juntar la información que necesitas para tomar una decisión, argumentar y tomar la decisión correcta. De hecho, hay mucha gente que es experta en un tema y que es incapaz de pensar críticamente sobre ese tema. ¿Vale? Es decir, ahí tenéis que tener cuidado porque no es lo mismo pensamiento y conocimiento. El pensamiento crítico y conocimiento no es lo mismo. Igual que tenemos que distinguir como pensadores críticos entre hechos y opiniones, ¿no? Y entre razones fundamentadas y creencias. Bueno, razones fundamentadas y creencias está más dirigido a la religión, que bueno, eso ya está un poco superado digamos, en los países occidentales, pero lo de los hechos de opiniones no. Eso está muy vinculado también al problema que os había comentado antes de Internet. O sea, tú piensas que porque un comentario tiene 25.000 likes en algo, quiere decir que ese comentario es correcto. No, ese comentario gusta, pero no tiene por qué ser correcto. ¿Vale? Entonces, una cosa es una opinión y una cosa es un hecho. Y eso tenemos que saber distinguirlo perfectamente. Y una opinión, un sentimiento, puede ver 50.000 personas pueden estar de acuerdo y eso no quiere decir que esa cosa que esa cosa sea correcta o no. Habrá que valorarla desde un punto de vista crítico para ver si es correcta o no. ¿No? Ahí hubo Taslia Ninri, me parece que se llamaba, me parece que fue en Pakistán. Bueno, pues ella abogó hace como 15 años porque el Corán fuera revisado para que, digamos, el papel de la mujer no fuera tan, o bueno, tuviera más importancia el papel de la mujer dentro del Corán. Al día siguiente hubo una manifestación en la calle de 500.000 personas que pedían que se le lapidara. Que 500.000 personas estén de acuerdo no quiere decir que eso sea correcto. Yo es lo que estoy diciendo, es que ahora muchas veces tenemos a pensar que la importancia de una idea lo da los likes que tiene. Y eso no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Que una cosa le guste a mucha gente no quiere decir que sea correcta. Y eso, por favor, tenemos que ser conscientes para ser capaces de cribar. Es decir, yo puedo estar de acuerdo con lo que opina una persona, que puede ser correcto o no. ¿Vale? Entonces eso tenéis que tener mucho cuidado. Tenemos que ser capaces de tener un pensamiento deductivo, inductivo. Ya sabéis, el deductivo es absoluto, va, digamos, de lo general a lo particular y ese no hay que, si las premisas son correctas, es impepinable, o sea, ya lo veremos luego. Y el inductivo, en cambio, es un pensamiento que es gradual, que puede tener más o menos fuerza, ya lo veremos luego. Pero también tenemos que ser capaces de reunir, investigar información, como os había dicho antes, cuidado, información relevante, y con ello pues, concluir de una forma razonada y validada los criterios. Tenemos que tener una mente abierta, eso es importante. Que una idea que tengamos desde muy pequeños no quiere decir que sea una idea correcta. Muchas veces tenemos que ser valientes para evaluar nuestras propias ideas que pensamos que están, o esas ideas que siempre hemos pensado que son incorrectas. A lo mejor si las evaluamos desde un punto de vista crítico nos damos cuenta de que no son tan incorrectos, ¿no? Entonces todo debe ser considerado, pero nada debe ser aceptado de antemano o rechazado de antemano. Tenemos que valorarlo desde un punto de vista crítico, ¿vale? Y luego, como os había dicho antes, todo esto es muy importante, todo esto nos va a permitir argumentar muy bien, estar preparado para todo, pero ojo, luego tenemos que tener una comunicación efectiva. Si nosotros queremos convencer a una audiencia con ese proceso que hemos llevado a cabo razonado, ¿vale? Vamos a tenernos que comunicar efectivamente, ¿vale? Tenemos que transmitir ese mensaje correcto de una forma correcta, ¿vale? Y entonces, y también tenemos que distinguir en los mensajes de los demás cuando nos están intentando engañar, ¿no? Y ahí es el caso de las falacias, que aquí no voy a entrar porque yo sé que de las clases, bueno, te he puesto porf en vez de prof, ¿vale? Esto ha sido un error, perdón. El profesor Quirós, yo sé que ya os ha explicado las falacias y acordado, las falacias son simplemente razonamientos incorrectos que aparentan ser correctos. Muchas veces pueden ser más o menos burdos, ¿eh? Hay algunas que son difíciles de distinguir, pero hay otras que son muy obvias. Y es increíble que hoy en día haya personajes públicos que recurran a ese tipo de falacias de esa forma tan grosera, ¿vale? Y pensando que engañan, que debe ser que funcionan con determinada gente porque si no, no lo harían. Pero es increíble hoy en día
y no es desde un punto de vista de insulto, pero la desfachatez de ser tan burdo en tu forma de argumentar desde un punto de vista de falacia, ¿no? De una forma incorrecta y hacerlo en un medio público, es decir, en la televisión. Yo creo que os ha enseñado, Waldo, algún debate, ¿no?, en el que se ve claramente gente cómo recurre a falacias de una forma estrepitosa, ¿no? Y no hay ningún problema. Eso antes era más difícil de ver, ahora es increíble, ¿no? Ahora, del 2016 para acá, ha habido un momento en el que yo creo que ha sido muy, bueno, los que sois más jóvenes no lo vais, os va a costar verlo más. Yo creo que Waldo y yo sí que somos un poquito mayores. Pues yo creo que sí que vemos, hay una diferencia. El mundo, digamos, un poquito ha cambiado, y esto os lo voy a comentar ahora y luego ya volveré. Cambió desde el 2016. Aquí, a ver cuándo no sé dónde lo tenía, bueno, luego volveré. Cuando en el 2016, cuando hablábamos de la posverdad, digamos, ahí fue cuando digamos, desde un punto de vista público, el mundo cambió, ¿vale? Luego recordármelo y vuelvo a ello, ¿vale? Pero bueno, un pensador crítico también tiene que argumentar bien. Y argumentar bien no solo significa, como os había dicho antes, descomponer un problema en sus factores y luego a partir de ahí construir los argumentos. Los argumentos no son absolutos, ¿vale? Los argumentos, muchas veces nosotros tenemos que elegir los argumentos que son correctos para una determinada audiencia. Yo tengo que convencer con la verdad, pero yo puedo tener 5 argumentos correctos que digamos, están a favor de mi conclusión, pero lo que pasa es que a lo mejor hay unas audiencias donde 2 o 3 argumentos van a ser mucho más convincentes que otros 2. Entonces, no perdamos el tiempo dando argumentos a una audiencia que no los va a convencer, y vamos a utilizar con cada audiencia los argumentos que les va a convencer, ¿vale? Estos son lo que se llaman, bueno, en la traducción a español sería de las buenas razones, que son aquellos argumentos que son convincentes para una audiencia en concreto y que difieren de una audiencia a otra y de una cultura a otra, ¿vale? Entonces, un pensador crítico ha de ser objetivo, es lo que os he dicho, buscamos la razón, ¿vale? No tener razón, buscamos la razón. Tenemos que descubrir los argumentos que aceptarán las personas para tomar esa decisión cuando estamos en una determinada audiencia, y por eso no quiere decir que aunque busquemos la razón, no seamos inteligentes a la hora de convencer. Tenemos que ser persuasivos. Al final, quiero decir, yo puedo buscar como os había dicho antes, yo puedo buscar la razón, pero no tenemos que perder el punto de vista de que todo el mundo quiere al final encontrar la razón y convencer a los demás, ¿vale? Y desde ese punto de vista, el ser convincente significa escoger los argumentos correctos para cada audiencia, ¿no? Esto que os había dicho no lo tenemos que confundir, como os había dicho antes, con la dialéctica, ¿eh? En la dialéctica no es discutir para tener razón, ¿eh? O sea, la dialéctica no buscamos la razón, buscamos el tener razón, ¿vale? Bueno, pues estas son las características intelectuales esenciales de un pensador crítico, que aquí os las pongo todas juntas. Son todo sentido común, pero sí que es verdad que es un poco interesante que las veamos, ¿no? Tenemos, os voy a describir lo favorable, que evidentemente lo desfavorable es lo contrario, ¿no? Tenemos que tener la humildad intelectual. Entonces, aquí es importante no pretender saber más de lo que sabes. Es decir, normalmente para ser convincente en algo, con lo que si tú estás metido en ese tema, no tienes que intentar convencer a la gente de que sabes más. De hecho, muchas veces el no conocer tus limitaciones va a hacerte meter en temas que no controlas y por lo tanto vas a perder la razón, ¿vale? Entonces es muy importante ser humilde intelectualmente desde un punto de vista interior, ¿vale? Y saber claramente cuáles son tus límites. No, ser humilde no quiere decir ser sumiso, ser débil. Simplemente es, ya te digo, ser lo suficientemente inteligente para saber cuánto sé de algo, ¿vale? Y cuáles son mis límites. Entonces yo puedo defender esto, pero no puedo irme a defender esto porque no lo controlo. Y si me meto aquí a defender esto, a lo mejor me argumentan en contra y me desarman. Me desarman el argumento no solo de esta parte, sino de la primera en la que yo había tenido razón. Porque una vez que te desarman el argumento es muy difícil convencer a la audiencia de que, vale, muy bien, mi argumento secundario no era bueno, pero el primero sí, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado porque, y esto lo digo muchas veces a mis alumnos, tú puedes decir 90 cosas en una clase o en una charla científica o en un debate,
y 89 ser correctas. Como digas una incorrecta y claramente se manifieste en ese debate, en esa clase, en esa charla, que has dicho algo incorrecto, tu credibilidad desaparece. Y entonces, por lo tanto, lo que tú has dicho correcto en los 89 va a estar siempre bajo la duda de la credibilidad que has perdido. ¿Vale? Por eso es muy importante conocer los límites y no entrar en temas donde nos pueden, digamos, rebatir y hace que todo lo anterior que hayamos dicho pierda consistencia, ¿vale? Porque nosotros, como persona, hemos perdido credibilidad, ¿vale? Luego tenemos que tener entereza y valentía intelectual. Esto es importante porque, como os había dicho antes, tenemos que aceptar conceptos e ideas que a lo mejor habíamos pensado que eran incorrectas desde el principio. O lo contrario, de esas que habíamos aceptado sin pensarlas. Entonces tenemos que tener la entereza de, como os había dicho antes, dudar de todo, ¿vale? Y verlo todo bajo el prisma de la razón. Tenemos que ser empáticos en el sentido de que tenemos que ser capaces de ponernos en el lugar del oponente en un debate, ¿no? Y eso es importante por dos motivos. Primero, la empatía de por sí es buena porque la audiencia distingue a una persona cuando es empática. No simpática, que es diferente. O sea, una persona empática es capaz de ponerse en el lugar del contrario. No tiene por qué ser simpático o amable. Puede ser empático sin ser agradable. El empático es el que se pone en el lugar del contrincante y es capaz de entender su razonamiento. Y eso es bueno porque si yo entiendo el razonamiento del otro, voy a ser capaz de rebatirlo mejor. ¿Vale? Entonces eso es muy importante también porque es una estrategia muy buena para argumentar en contra del contrario. Es entender lo que está su estrategia. Si tú entiendes su estrategia, puedes buscar, digamos, herramientas contra su estrategia. Argumentos que puedan desmontar su estrategia. ¿Vale? Y luego, evidentemente, pues sí que es verdad que nunca hay que faltar al respeto ni nada en ningún tipo de acto público porque todo el mundo se ha equivocado alguna vez. Entonces, todos tenemos que tener en cuenta que, bueno, que aunque sea muy obvio que alguien se está equivocando, pues no hay que hacer sangre de ello. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida todos nos hemos equivocado. Entonces, en ese sentido, también desde un punto de vista es importante esa empatía también es agradecida, la audiencia lo agradece. Luego tenemos que tener autonomía. Eso es muy, muy importante en el sentido de que nuestra autonomía, el pensar por nosotros mismos es súper importante. ¿Vale? Tendríamos que ser capaces de construir nosotros nuestro propio argumento, sin tener que ir a argumentos de los demás. Es decir, descomponerlo todo en argumentos muy pequeños y construir nuestro argumento a través de pequeñas argumentaciones, no ir sobre las argumentaciones de los demás. Eso es importante desde un punto de vista de cuestionarte las cosas y de construir tu pensamiento. Luego tenemos que ser íntegros y honestos desde un punto de vista moral. Muchas veces somos muy pejilleros con el argumento de la otra persona y luego digamos que no somos tan estrictos con nuestra forma de argumentar. Y esto evidentemente no es correcto, porque no es correcto utilizar una vara de medir diferente a la argumentación del otro que a tu propia argumentación, pero luego además es contraproducente. Cuando yo lo digo siempre, en una preparación de una charla científica o de un trabajo científico que quieres publicar, tú tienes que ser muy, muy honesto contigo mismo. Y tú sabes tus puntos débiles, mejor que nadie. Otra cosa es que no los quieras reconocer, pero si los piensas de una forma fría, tú sabes perfectamente cuáles son los puntos débiles de tu trabajo. Entonces, el ser suficientemente honesto de reconocerlo es el primer paso para luego poderlo mejorar. Si yo, por ejemplo, que me ha pasado más de una vez, yo pues doy alguna charla en algún congreso científico y eres el primero en el que sabes cuáles son las preguntas probablemente que van a surgir dentro de la audiencia, porque son las preguntas que me surgirían a ti. Tienes que ser lo suficientemente sincero contigo mismo y decir, es que esto es verdad que aquí podía haberlo demostrado de otra manera, o podía haberlo demostrado de una forma más contundente, ¿no? Si tú mismo te haces ese juicio, tú tienes tiempo para buscarte una razón
lo suficientemente convincente que dar delante de esa audiencia para decir, no, no lo hice de esta manera, lo podía haber hecho, pero bueno, en ese momento tomé esta decisión por esto, por esto, por esto. Es verdad que ahora, visto desde esta perspectiva, pues sí que a lo mejor hubiera sido más correcto hacerlo. Si tú haces esa respuesta, estás quedando bien. Si a ti te llegan y te hacen esa pregunta y tú mismo no te la has hecho, es mucho más difícil responderlo de una forma convincente delante de toda la audiencia. ¿Vale? Por lo tanto, mi recomendación siempre es ser el peor juez de tu trabajo. Se lo digo también a mis estudiantes de doctorado. Tienes que ser tú el peor juez de tu trabajo. Si tú eres el que te pones la peor evaluación de todo y eres donde identificas claramente tus puntos débiles, entonces te puedes preparar mejor para fortalecerlos o al menos para explicar por qué están ahí esos puntos débiles. ¿Vale? Luego, bueno, pues la perseverancia es evidente, buscar completamente la razón, confianza en la razón. Esto es importante y esto tiene que ver con lo que os había dicho, que no tiene nada que ver con la dialéctica. Hay que pensar que la razón, cuando la razón absoluta, ¿vale? La razón basada en evidencias, es siempre lo mejor. Es siempre lo mejor para el individuo y es siempre lo mejor para la sociedad. Si las decisiones que se toman son siempre decisiones basadas en razones justificadas y bien argumentadas, finalmente va a ser lo mejor para el individuo y va a ser lo mejor para la sociedad. Fijaros a lo largo de la historia, todos los tiranos, déspotas, no sé, llamarlos como queráis, lo que le interesa es tener una sociedad de gente que no rebata nada, que no tenga juicio. Es lo más fácil. El que no cuestiona nada va a tragar con todo lo que le den. ¿Vale? Entonces, desde un punto de vista de la tiranía, lo más fácil es tener gente que no tenga formación, que no tenga capacidad de pensar críticamente, que no tenga forma capaz de identificar cuando les están engañando, porque esa va a ser la gente que va a ser muy fácil de engañar. ¿Vale? Entonces, todo lo contrario. Nosotros queremos una sociedad en donde la gente sea capaz de razonar, sea capaz de argumentar bien, sea capaz de distinguir claramente cuando le están intentando engañar. Es verdad que esa sociedad va a ser mucho más difícil de gobernar, pero por otro lado va a ser una sociedad mucho más eficiente. Va a elegir mejor a sus gobernantes, que eso es crítico. ¿Vale? Hoy en día muchos nos quejamos, en todos los países nos quejamos de que nuestros gobernantes son muy malos, pero luego votamos. Es decir, y están ahí. ¿Me entiendes? O sea, que deberíamos ser críticos suficientes y ser capaces de elegir a los mejores gobernantes, o si no, decir a estos gobernantes que se vayan para que dejen pasar a otros que sean mejores, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de tener esa confianza en la razón porque la razón es verdad que es lo mejor para la sociedad. Y luego tenemos que ser imparciales, desde un punto de vista de independencia, tanto de sentimientos como de amigos, de patria, ¿vale? Nosotros tenemos que tratar todos los puntos de vista por igual, independientemente de que nos sea más o menos atractivo o más o menos tengamos más o menos vínculos con ellos. Si buscamos la razón, buscamos la razón. ¿Vale? Entonces, ¿Una cosa? Sí, sí. Una pregunta, ¿puedes devolverte la diapo anterior, por favor? Sí, sí, claro. Es que de toda esa lista que tú mostraste, quería como pedirte dos cosas. Una que, al menos para mí, el tema de la autonomía-conformidad no me quedó del todo claro. Y, sí. Lo otro que te quería pedir es hacer una pregunta a los estudiantes, porque estamos en época de elecciones, como te dije. ¿Ya? Y yo creo que los estudiantes podrían fácilmente hacer un checklist de al menos los que están en primer y segundo lugar peleando, que te informo, las dos candidatos que están en primer y segundo lugar en la encuesta reflejan, reflejan algo como los extremos de la política. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el que está en primer lugar sería un candidato de izquierda que sería análogo al Podemos de España, ¿ok? Sí. Y el sí, candidato un poco la que está izquierda en más. la derecha, que está en segundo lugar, representaría al Vox de España, para que tú te hagas una idea de cuáles son los dos candidatos que se están peleando o sea que las los elecciones. candidatos, los que en teoría van a conseguir más votos son los polos más radicales de los dos tipos de pensamiento, tanto el de izquierda y el de derecha. Desde mi punto de vista, sí, quizás los estudiantes puede que me digan que no, que sí, no sé, pero efectivamente, si yo pongo a todos los candidatos en una escala de izquierda a derecha, el que está más a la izquierda, bueno, salvo un caso extremo que nadie vota por él, que se llama el profesor Artés, que él es ya comunista, maoísta, ¿ya? Y que a veces nadie lo toma muy en serio. Estaría el segundo candidato que está más a la izquierda, sería análogo al Podemos de España. O sea, que no me cabe duda que en España hay gente más de izquierda que Podemos, pero
pero Sí, sí. es gente que normalmente no arma partidos muy populares. Y en el que está a la derecha estaría en el Vox de España. Entonces, te quería pedir dos cosas. Si me aclaras, Sí. por favor, qué es autonomía y conformidad, y después preguntarle al estudiante qué checklist favorable o desfavorable le harían esos dos candidatos que están en primer lugar. A ver. Vale, pues yo sí te empiezo, si quieres, yo primero explicando un Sí, con el poquito lo tema de de la la autonomía y autonomía. conformidad, porque eso no me Sí, quedó del todo claro. aquí lo que digo es que lo que tenéis es que pensar por vosotros mismos, ¿no? Entonces, dominar todo el proceso del pensamiento y cuestionarlo todo. Es lo que os había dicho en cuanto a la autonomía, de cortar todos los vínculos que tengas, cuestiónalo todo y aceptar únicamente lo que está basado en hechos. ¿Vale? Eso es en cuanto a la autonomía, es cuestionarlo, si es un resumen de una frase sería cuestionarlo todo y aceptar únicamente aquello que está basado en hechos, en evidencias demostrables, ¿vale? Y en cuanto a lo de los alumnos, ahí ya no te puedo entrar porque no Es que les quiero hacer conozco una un pregunta poco abierta. el abanico. Claro, les quiero hacer una pregunta abierta, así como que, por ejemplo, al candidato que va en primer lugar, que en este momento es Boric, ¿qué checklist favorable o desfavorable ustedes le endosarían? A ver, sean valientes y juéguensela. ¿Eh? No digo que marquen toda la lista, estoy diciendo si identifican claramente un ámbito de la lista en él. Que ¿Qué puede opinan? ser la columna de la izquierda o de la derecha. O la de la derecha, yo no estoy diciendo digan lo malo o digan lo bueno, o sea, digan lo que Sí. ustedes identifican, nada más que eso. Póngalo por favor ahí en el chat, a ver, quiero ver si identifican algunos aspectos favorables o desfavorables de él. Después nos vamos al segundo. Juan, levantaste la mano. Dime, Juan. Yo no sé, no identificaría como tal, así como ninguno de los dos, pero lo que veo yo es que Boric, me acuerdo que anteriormente cuando hablaba el otro, no sé si debate, pero cuando hablaba en general, él como que daba a entender como que no estaba preparado para, no sé, para ser presidente, otro que como que da la sensación de que era muy joven, tal vez, y ahora en los últimos debates se ha dado la sensación de que se podría decir eso, interés a lo mejor, o algo parece templanza a lo mejor, se podría decir, que como que ha dado la sensación de que estaba maduro, y eso en súper poco tiempo, de los primeros debates hasta ahora podría decir. Y lo otro de ahí lo que puso el compañero, que creo que todos los candidatos tienen desconfianza en la razón en realidad. Todos como que ayer pillaron a casi todos con datos, preguntándole cuánto costaba. Me acuerdo que como tal candidato le preguntaron cuánto costaba su programa de gobierno y casi ninguno supo dar la respuesta. Exacto. Claro, no tenían ese mínimo razonamiento, ¿no es cierto? Bueno, un dato, Jorge, el Gabriel Boric, el que va primero, además de que estaría en el espectro político de Podemos en España, tiene otra particularidad. Él sería el presidente más joven de la historia moderna de Chile. Ya porque hubo un presidente casi como cuando recién se fundó la República, que creo que fue más joven que Boric, pero claro, en la época donde la gente vivía 40 o 50 años. En cambio, él tiene 35 años, lo cual sería más joven que Macron, si es que sale electo presidente. ¿Ya? Entonces, de ahí viene un poco el tema de la juventud. De la juventud y no sé si llamarle humildad intelectual, que él al principio reconocía que no estaba preparado, ¿no es cierto? Anaí, ¿tú levantaste la mano? Hola, bueno, primero que nada, buenas tardes a ambos profesores y a todos mis compañeros. Yo creo que en Gabriel Boric lo que se puede apreciar, bueno, a contrario de lo que señalaba mi compañero, yo creo que igual en algunos momentos de los debates de Gabriel Boric, él demuestra cierta cobardía y cierta desconfianza en que tenga razón. Sobre todo en las partes donde yo creo, bueno, donde comienza a disculparse, si bien las disculpas son necesarias en cierto ámbito, él teniendo herramientas para argumentar, herramientas suficientes, opta por esa vía, por las disculpas, y se le ve como su imagen como que se empequeñece en ese momento. Es como, perdonen el chilenismo que voy a ocupar, pero es como que a veces no se cree el cuento, perdonando la informalidad obviamente. Pero no, de hecho esa frase también se dice en España, ¿eh? O sea que no, tranquilo, no es un, lo considero también un españolismo también, no pasa nada. O sea, que dentro... Y bueno, pero no todo obviamente son ámbitos negativos, y yo creo que el avance, ha habido cierto avance dentro de sus debates. Yo creo que un aspecto favorable es la perseverancia de Gabriel Boric.
no es el primer debate el de ayer, no es el primer debate que observo y se nota un poco como ese esfuerzo en corregir determinados errores, en presentarse con un poco más de seguridad, si bien no totalmente acabada, con más seguridad que antes, Sí. frente a sus contendores. ¿Y el contrincante es mucho mayor? Sí, ¿Son el mucho mayores? contrincante se llama José Antonio Gas, es un tipo que debe tener por lo menos unos 55 años, 50, 55 años. Él ya tiene una carrera política más extensa que Boric, a pesar que Boric es joven, él ha sido dos veces electo diputado. Tampoco tiene una carrera política corta, digamos, Boric, pero tiene poca edad y claro, quizás le puede jugar en contra. Yo a nivel personal, Boric, lo único que tengo que decir como positivo es que yo lo encuentro a ratos valiente. ¿Por qué? Porque él siendo de una izquierda un poquito más extrema, él sí ha tenido la valentía de criticar dictaduras de izquierda, ¿ya? Que incluso le ha costado funas sociales a veces algunas decisiones que él ha tomado a nivel de votaciones, y una vez le tiraron así una botella de cerveza en la cabeza por una votación que tuvo para aplacar un poco el estallido social que tuvimos. O sea, y él no contestó, incluso ni siquiera atacó a las personas que le tiraron alcohol en la cabeza. O sea, el tipo es bastante valiente, al menos en esos casos. Yo tiendo a compartir los otros juicios que en otros aspectos se ve un tanto cobarde. Pero pasemos al segundo. El segundo, que sería el análogo del Vox, ya que, como te decía Jorge, sería, no sé si llamarle extrema derecha, pero entiendo que socialmente sí sería extrema derecha. Sí, así lo reconoce la gente, ¿ya? Sí, al final es Claro. el populismo. Es que no es, hoy en día ya no existe ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. Yo creo que en Claro, no, o Europa sea, ahora, de por la antigüedad ejemplo, no, claro, es el populismo de izquierda y el populismo de derecha, ¿no? Que es estoy como de llevar acuerdo contigo. las ideas de la derecha al extremo sin ser realmente extremistas. Lo que pasa es que lo que vende es determinados argumentos y todo, y es intentar coger como en protesta todos los de un bando que están protestando por unas determinadas cosas. Entonces auténticamente es populismo, ¿no? Es decir, lo que haces, pero es de derechas y de izquierdas. Es decir, intentas coger ese descontento y lo intentas y creas una especie de ideología a base de arrastrar descontentos y ponerlos juntos, ¿no? Sobre un extremo de derecha e izquierda. De hecho, este candidato que ahora le voy a pedir la opinión es el tipo que tiene más rechazo, a pesar que está segundo. Cuando le preguntan a la gente cuál es el candidato que más rechaza, él es el que saca más votos. ¿Qué opina? No deja de ser peculiar. Sí. ¿Qué le endosarían? ¿Favorable o desfavorable? Aquí cuesta más a la gente. Está segundo. Lo que sí ha ido subiendo en la encuesta como espuma. ¿Okay? Ya, arrogante, dice aquí Benjamín. Sí. ¿De acuerdo el resto? ¿Sí? Yo pienso que... Lucas. Sí, yo pienso Lucas, que... Dale. Bueno, yo por mi parte, al menos como persona, no me gusta Kast. Porque algunas cosas de las que hice de repente, al menos como a mí, no encuentro que sean como, digamos, no sé si éticas, pero morales tampoco, porque está muy como influenciado por lo que él cree. Y eso en ese caso también yo también caería como en la casilla de arrogancia que él tiene, que él es como muy llevado a su manera en ese caso. Y yo al menos como votante, yo no votaría por él, nunca. Pero sí tengo que reconocer que él tiene algunas políticas que son buenas, pero aún así, en general como campaña no me llama mucho la atención, la verdad. Y evitaría votar por él. Eso es una cosa que también he oído mucho aquí en las elecciones en España, que diga, eso que me acabas de decir evidentemente tiene muchísimo sentido, pero es que si hay 20 propuestas de una persona, es lógico que haya 3 o 4 que sean buenas. Es que yo sería imposible casi encontrar un partido político donde todas sus propuestas fueran malas. Y eso es lo que pasa muchas veces aquí en España, que llegamos a un grado de confrontamiento tal que nadie es incapaz de aceptar o de reconocer una propuesta buena en el otro lado, cuando es lo más lógico del mundo. Es decir, es que, tiene que haber propuestas que sean generales, que sean buenas y que sean generales independientemente del punto de donde vengan. Entonces, aquí se llega a tal grado de confrontación en el que nadie es capaz de reconocer nada medianamente que venga del otro lado, ¿no? Entonces, eso es un poco
es muy triste porque es lo que te digo, si lo que nos importara realmente fuera la razón, si lo que nos importara realmente fuera llegar a medidas que fueran buenas para el país en general y para la sociedad en general, nos daría igual de dónde vinieran esas medidas. Y lo único que haríamos sería aceptar esa medida como correcta e intentar a lo mejor acuñarla a nosotros, darle un poco nuestra forma con nuestra forma de pensar, pero adoptarla sin ningún tipo de vergüenza, es decir, adoptar algo bueno no me parece una debilidad. Si alguien propone algo bueno, aceptarlo no me parece nada incorrecto. Aquí es impensable que un político diga que lo que ha dicho el otro político es correcto y lo llevaría a cabo. Eso puede ser. Pero eso es precisamente por la falta de confianza en sí mismo. Si tú tienes una confianza en tu partido, tienes confianza en tu forma de pensar, tienes confianza en lo que vas a hacer, no tienes ningún problema en adoptar una medida más que lo que va a hacer es hacer más fuerte tu propuesta, ¿no? Es peculiar. Sí. Levantó la mano Anaí y después Juan. Con respecto a José Antonio Cast, yo creo que, bueno, algo destacable, yo siendo abiertamente de izquierda, a veces, Bueno, bueno, le destaco bastante que es un orador bastante estratégico, en realidad. Sabe en el momento, a pesar de que muchas de sus ideas a veces no estén acertadas o a veces cometa errores, a veces incluso miente, pero sabe cómo hacer llegar el mensaje, cómo poner incómodo a sus contrincantes e incluso de repente, lisa y llanamente, sacarlos de quicio. eso, Como pasó Anaí, eso es con eso es dialéctica, Anaí, eso es dialéctica. Lo que hace él, entonces, él es muy buen dialéctico. Es decir, a pesar de que no tenga la razón o lo que sea, utiliza las estrategias para ganar el debate. O sea, la dialéctica es ganar una discusión, ganar un debate. Entonces, y una de las estrategias es sacar de quicio al contrincante. Si tú sacas de quicio el contrincante se pone nervioso y si se pone nervioso, la imagen de nerviosismo es una imagen malísima de cara a un debate y luego además, las posibilidades de error aumentan muchísimo. Porque cuando estás nervioso y estás enfadado, no filtras y entonces primero hablas y luego piensas y eso en un debate es mortal, claro. Entonces esa gente que es capaz, que tiene esa capacidad de sacar de quicio, digamos, no, desde un punto de vista de la razón no sé si es muy buena, pero desde un punto de vista de ganar los debates sí. Eso, por ejemplo, lo tenía Pablo Iglesias en España. Pablo Iglesias en España era un buen orador, pero sobre todo lo que era un tío que era capaz de sacar de quicio sus contrincantes. Maestro. Y eso sí, él siempre estaba tranquilo, él siempre daba esa imagen de tranquilidad y lo sacaba de quicio. Y claro, eso luego es una imagen bueno, al final cuando la gente pierde los papeles en un debate, al final ha perdido el debate. El que pierde los papeles en un debate pierde el debate. Había levantado la mano, no sé si Anaí terminaste tu intervención porque había levantado la mano Juan y después Constanza. Bueno, lo último, así muy cortito, es que además de la arrogancia que algo comentaban mis compañeros en el chat, lo otro es que también falta bastante a la honestidad, sobre todo revisando el programa y sus dichos. Ayer, por ejemplo, dijo que le interesaban demasiado los derechos humanos y de todas las personas, pero por contrapartida ha negado completamente los delitos de lesa humanidad que se dieron tanto en el estallido social aquí en Chile, como también incluso en parte de su programa propone instalar como una especie de coordinadora internacional para perseguir a militantes de extrema izquierda, por ejemplo. Entonces no sé qué tan a favor está de la preservación de los derechos humanos con medidas como tal. Habían 3 personas, estaba Juan, Constancia y Benjamín, pero Jorge, no quiero tampoco interrumpir tu hilo. No pasa nada. Luego iré un poco más rápido en la clase. Lo que pasa es que, claro, si ha habido ayer un debate sobre las elecciones generales, está claro que, se pone que la contento, gente, claro, la gente está. Bueno, pues a ver, Benjamín, que me parece que está, o quién más. Estaba Juan primero, después está Benjamín y Constanza. Juan todavía bajaba la mano, no sé si le iba a hablar o no. Sí, no, yo iba a decir casi lo mismo que Anaí, que Carlos lo que tiene es como, así lo que decía usted, creo que dialéctica era, porque decir confianza en la razón, pero muchas veces no tienen la razón, son mentiras lo que dice, datos incompletos,
falacia, entonces Sí, lo es que eso. lo que da como a conocer es como que tiene como templanza, por así decirlo, porque como que no se pone, o sea, me refiero a que otros candidatos como que en el debate ayer intentaban como sacarlo de quicio y él como que no, pero una sola vez se sacó de quicio cuando Boric le mostró los Panama Papers, creo. Mm. Ahí como Sí. que él se sacó de quicio, sí, bo. Pero los demás argumentos que le dieron fue como que se mantuvo como firme, no sé, bo. Bueno, Eso. de acuerdo, de acuerdo. Benjamín y Constanza. Benjamín. Sí, lo que a mí me sorprende de José Antonio Cast es que en un principio fue uno de esos, fue uno de esos candidatos presidenciales los cuales a mí jamás se me habría pasado por la cabeza tener en consideración. Sin embargo, por el desplante que llega a tener dentro de los debates presidenciales, que muchas veces, por ejemplo, por parte de la contrapartida que tiene él, que es Boric, obviamente quizás sumado al factor de su edad, ¿no? Pero tiene como una mayor... me gustaría decir que es como soberbio en el buen aspecto, es decir, como que él implanta una autoridad Autoridad. en la mesa del debate, claro, que te hace igual, por ejemplo, yo sé que muchas de las cosas que él dice puede que no estén respaldadas por hecho, que sinceramente esté equivocado, sin embargo, él te lo sabe vender, como bien dice, tiene una buena dialéctica, Mm. en el cual te llegas a creer muchos de los factores que él hace, y siento que uno de los factores que quizá lo ha llevado a estar ahora dentro de los top candidatos presidenciales para poder ser electos. Súper. Constanza, tú habías bajado la mano y no sé si vas a hablar. Sí, es que iba a opinar más o menos lo mismo, que tiene muchas habilidades para poder contestar cuando lo están atacando. Entonces, yo creo que eso también le da una ventaja a lo mejor sobre los otros candidatos que son de derecha, que no tienen, y también lo de que mantiene como la compostura frente a esos ataques. Sí. Jorge, tú me dices cuando, si corto no, que está, No, está no, Diego no. A ahora. ver, que me da no sé qué. Si hemos pedido la opinión, ahora no, lo Diego, tenemos. Dejamos dos más y seguimos un poquito, ¿vale? ya, Para que sí Sí, acabamos. ya. yo creo Diego. que el equipo que tiene Cas, en realidad, desde que empezaron las elecciones, Cas siempre ha estado su juego es alterar a la gente para atacar y ser atacado. Entonces, en realidad, si uno ve todos los debates, Cas ha atacado, alterando a la gente, en realidad. Y ahora todos, en realidad, empezaron a atacar a Cas. Y como dicen mis compañeros, se defiende muy bien, pero porque están jugando el juego de Cass. En temas de debate, siento que Cass ha sido el que mejor en realidad ha preparado el escenario y todo. Porque recuerdo, por ejemplo, bueno, y ha hecho de todo Cass. O sea, agarró ¿cómo se llama esto? Cuando uno pone las ideas presidenciales. El, ¿El programa? el programa presidencial de Jadwe y le dijo panfleto comunista y empezó a cambiarle todas las cosas. Eh, Este tipo cambió todas las cosas así como a la versión más extrema. Sí, pero eso, si te fijas, Diego, eso es la forma de hacer política que hoy en día ha Sí, es la dominado. predominante. Trump, es Boris Johnson en Reino Unido, es la ultraderecha en Francia, es esa forma que no tiene nada que ver con derecha o izquierda, pero es esa forma de hacer política bueno, yo si estoy en el centro del debate, para bien o para mal, yo voy a conseguir votos, porque la gente va a hablar de mí. Era lo que habíamos hablado antes. Los likes y los que no te gusta. Pero si tú estás continuamente digamos, en lo que discute la gente al día siguiente, al final te consideran como candidato. Cuando a lo mejor era un candidato que nunca, como dices tú, nunca hubiera sido presidenciable. Pero después de estar en el centro de todos los debates, después de estar en el centro de todas las cosas, a base a lo mejor de hacer cosas extremas, pero consigue estar en el centro y consigue que los demás le tomen a él en cuenta y vayan contra él. Es decir, al final los demás están reconociéndole a él como un candidato porque le están atacando. En Y le realidad, están... él inicialmente no estaba tan arriba en las votaciones, en las predicciones. Él fue subiendo a poco y con esta misma estrategia, atacando a los demás, ¿Mm? haciendo que salgan de sus casillas y ahí demostrando que los otros no están tan preparados en realidad. Y que ellos mismos le hagan el trabajo. Si ellos mismos Sí. se juntan para ir contra él, le están dando un papel importante cuando a lo mejor no lo tenía.
Es una forma, es una forma de hacer política hoy en día, muy burda, pero que los demás candidatos no lo ven. Si dijeran, como decimos aquí en España, si pasaran de él, si lo dejaran de lado, porque sus ideas son muy radicales y directamente solo fueran a confrontar las ideas con las que fueran ideas razonables, entonces él mismo, esa política, ese mismo se arruinaría. Pero si los demás le dan, y no entro en sus ideas porque no las conozco, pero si los demás se centran en explicar y en atacar sus ideas, le están dando el foco que no tenía, a lo mejor, o que no tendría si los demás no se lo dieran, ¿no? Y yo recuerdo en una de las anteriores debates, porque ahora están enganchando un poco más ya todos los candidatos contra Kast, pero recuerdo que había un debate donde él intentó, perdón la expresión, picar, hacer enojar a Boric, y él no lo tomó en cuenta, fue tranquilo, no respondía muy bien, pero, y ahí como de Boric, porque no estaba tomando en cuenta, y creo que eso en realidad es la forma de enfrentarte a alguien que quiere hacer esas cosas, este tipo de... Sí, caer en ese juego es siempre darle la razón al contrario. Bueno, como ves, Jorge, está álgida la cosa de los debates, así que tiene harto material desde que echar mano en tu clase. Es lógico. De hecho, yo creo que habrá que coger algún debate, alguno de los debates porque además los debates van a hacer dentro de 3 o 4 semanas, es decir, que estaréis juntos en elecciones. O sea, que va a ser un buen momento para tener nuestras clases de debate cuando estéis justo en elecciones. No lo sabía que eran tan... Sabía que que entrabais en campaña, pero no sabía que que estaba ya, ¿no? Bueno, pues voy a seguir un poquito porque me quedan, ¿qué serían? 5 minutos de clase, simplemente para decir un poquito, para acabar con el tema este de aquí, que los métodos entonces oficiales para la toma de decisiones son todos los que veis aquí. Y el más importante es el debate, ¿no? Luego la decisión individual, decisión de grupo, aquí ya estarían en parte todo lo que estaría directamente relacionado con la dialéctica o la propaganda, la coacción, e intentar convencer a pesar de cualquier manera, ¿no? Y bueno, evidentemente la toma de decisiones siempre se puede hacer con una combinación de métodos, pero el más importante sería el debate. Y con esta diapositiva voy a acabar, que el debate, el fin último del debate es investigar y alegar como manera de llegar a una conclusión o juicio. Es decir, tenéis que tener en cuenta que un debate, nosotros vemos los debates televisivos y normalmente la gente ahora cuando le hablan de debate, lo que piensa es un debate político donde cada uno va con su programa, ¿no? Y entonces para que la gente se quede con el programa. Pero el fin del debate realmente, como surgió, no era ese. O sea, el fin del debate es tú mismo puedes no estar de acuerdo con una cosa, pero yo si quiero tomar una decisión le puedo decir a un estudiante de doctorado que me investigue como si tenemos, y que me diga las razones para hacer el análisis de una determinada manera, y a otro que me diga las razones para hacer el análisis de otra determinada manera, y entonces que eso luego tengamos una reunión y ellos debatan. Esa va a ser la forma en la que yo, después de ver los dos lados, los puntos fuertes y débiles de cada uno, cuando ellos están debatiendo, voy a poder tomar una decisión. Y para eso existe el debate. El debate en la sociedad democrática, los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, hay un debate ¿para qué? Para que la gente que tiene que tomar las decisiones está viendo los lados buenos y contrarios de una temática, ¿vale? Los debates, realmente un debate debería tener un argumento, claramente una controversia, un argumento a favor o en contra de una determinada proposición. Por eso un debate televisivo es un poco confuso porque no se debate a través de una cosa, sino que se debate de muchos puntos, ¿no? Pero en todos los puntos tiene que haber un punto a favor y un punto en contra. O sea, en toda la controversia tiene que haber a favor y en contra. Y el debate lo que nos permite es profundizar en un tema. ¿Vale? Ya os digo, muchas veces yo puedo forzar un debate no porque quiera verlo, no porque quiero saber quién tiene razón, sino que yo puedo hacer una comisión, por ejemplo, preparar una comisión, se divide en dos para que uno prepare si hay que hacer una depuradora en este lado de aquí o hay que hacer la depuradora en otro lado de aquí. Y luego a partir de ahí, y aunque los de la derecha y los de la izquierda, digamos, no estén convencidos de hacer la depuradora en un pueblo o en otro, simplemente han buscado las razones para hacerlo, y entonces una vez que todas las razones estén enfrentadas y estén sobre la mesa, los demás podremos tomar una decisión. ¿Vale? O sea, que el debate no siempre tiene que estar ligado a una discusión o a una oposición, sino que puede ser algo que nosotros utilizamos para tomar una decisión de una forma crítica y razonada.
¿vale? ¿Lo dejamos aquí entonces, Waldo? ¿O me quedarían como, me quedan 3 minutos o cómo? Me quedan 3 minutos, claro. Venga, pues entonces voy a deciros estas dos, las claves para la argumentación en debate, ¿vale? Que yo pienso. Primero, tenemos que prepararnos bien. Ya lo decía este hombre que veis aquí, que es Picasso, que decía que la inspiración existe, pero tiene que pillarte trabajando, ¿vale? Por lo tanto, el debate puede ser muy bueno debatiendo, pero si no estás preparado, no vas a ganar un debate, ¿vale? Luego, el objetivo es convencer, está claro. Convencer, llegar a la razón convenciendo, ¿vale? Y hay aspectos comunes a cualquier tipo de argumentación y entonces tenemos que tener mucho cuidado de cuál es la audiencia, ¿vale? Eso siempre pongo el ejemplo de un debate que hubo entre Bush padre y Dukakis, Dukakis era demócrata, Bush padre era republicano, fue el que invadió Irak. Y en el debate le preguntaron a Dukakis, que era demócrata y iba ganando, qué pasaría, ¿no? Si alguien secuestrara a su hija y la matara, si estuviera a favor de la pena de muerte. Y entonces él en ese debate televisivo dijo, manteniendo completamente la calma, como demócrata yo siempre he estado en contra de la pena de muerte y mantendría mi posición. Lo dijo de una forma muy fría. Entonces, ¿qué ocurre? Su idea era correcta. O sea, de hecho, decir que tú cambias tu forma de opinión porque te afecta a tu familia, si lo pensáis, no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, lo que él dijo era lo correcto. Es decir, lo que no puede ser es que llevo toda la vida diciendo que la de pena de muerte cuando les afecta a los demás sí es válida y ahora cuando es con mi hija sí que acepto la pena de muerte porque cuando estoy diciendo que no. ¿Entendéis? O sea, su argumento era correcto, su respuesta era correcta. ¿Qué ocurre? Que en un debate televisivo tú tienes que tener en cuenta que la gente que te ve lo que busca es un sentimiento, y más los americanos, para ese tipo de cosas. Entonces, él tenía que haber dicho, pues con todo el dolor de mi corazón, me costaría muchísimo, sería la decisión más importante de mi vida, pero yo aún así al asesino de mi hija no le llevaría a la pena de muerte porque estoy en contra de la pena de muerte. Pero él no, él fue muy frío y ese debate lo perdió y todo el mundo digamos, está reconocido en los libros que él no llegó a presidente por esa respuesta en un debate concreto, ¿vale? Y una respuesta correcta. Ojo, una respuesta correcta. Lo que pasa es que él no calibró la audiencia. Si ese lo hubiera hecho en un debate, a lo mejor en el Congreso, nadie le hubiera pedido que se hubiera puesto en favor de su hija de esa manera, no sé qué, pero en un debate televisivo, la audiencia es la que es y tú tienes que ajustarte. ¿Vale? Y él tenía que haber argumentado eso mismo, pero de una forma que dejara ver su parte personal, como padre, como todo, y eso hubiera transmitido mucho mejor. ¿Vale? Entonces, para que os deis cuenta de que un mismo argumento, en función de la audiencia que tengas, lo tienes que plantear de una forma u otra, aunque el argumento es el mismo. ¿Vale? Luego es muy importante que seáis sencillos a la hora de argumentar. La amplitud excesiva de un discurso aumenta las probabilidades de cometer errores. Y como se había dicho antes, un error en un debate hace que pierdas toda la credibilidad. Un error en una presentación científica, en un trabajo científico, hace que todo lo demás que estés haciendo no tenga credibilidad. ¿Vale? Luego hay que ser escucha activa, hay que escuchar a los demás para que cuando tú estés argumentando que no digan, bueno, perdona, pero eso lo acabo de decir yo hace 5 minutos. Eso también eso es una cosa que te hace perder la razón también. ¿Vale? Eso, por lo tanto, es mucho más difícil que nos refuten cuando nosotros estamos escuchando bien. Tenemos que tener una actitud abierta, ¿vale? Os había dicho antes, el no conceder nada al contrario es ridículo. O sea, todo el mundo es normal que todas las personas digan al menos algo correcto, ¿vale? El decir no a todo lo que dice el contrario, al final la audiencia no conecta con eso tampoco, ¿vale? En cuanto, por ejemplo, a la amenidad, este es un tema muy complicado. En un debate es casi mejor ser aburrido. Si eres divertido a la vez que válido en tus argumentaciones, perfecto. Pero lo que pasa es que ser divertido en un debate y ser en una exposición es muy difícil. Es muy difícil calibrar la broma para que la broma no ofenda a nadie. Entonces, yo siempre mi recomendación es quedarse corto que quedarse largo. ¿Vale? Es muy difícil. He visto mucha gente que con una broma que ha hecho en una intervención pública
ha perdido un montón de credibilidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil que esa broma no se tome de una determinada manera y al final te acabe volviendo contra ti, ¿vale? Y luego, pues lo de no divagar vuelve otra vez a lo que os había dicho antes de la sencillez. Cuanto más estás argumentando, más posibilidades tengas de que te pillen en un renuncio y entonces al final pierdas la razón, ¿vale? Conviene siempre también evitar la posibilidad o apariencia de engaño, que no en ningún momento parezca que estás intentando engañar o estás faltando a la verdad, porque como sabéis, vosotros mismos lo acabáis de mencionar, ¿no? Parece que a veces está mintiendo. Ese parece que está mintiendo hace que todo lo demás no sea creíble. Entonces, tu apariencia siempre en un debate tiene que ser siempre de verdad, ¿vale? Y entonces lo vamos a dejar aquí con lo de las ideas que esto era la diapositiva que buscaba antes, con la idea del Brexit y del populismo, con la que lo podemos conectar ya a la clase que viene, si queréis, ¿vale? Bueno, pues muy bien. ¿Tenéis algún debate esta semana, hasta el martes que viene, o algún debate más? Tengo entendido que esta semana vienen los debates con la Asociación de Radiodifusores, que si mal no recuerdo. ¿Ya? Anaí había levantado la mano. ¿Anaí? Sí, profe, tenía una pregunta para usted, profe Waldo. Es que quería preguntarle cuándo era la entrega del trabajo del... Hasta el domingo. Hasta el domingo. Ya, ok. Muchas gracias. Vale. Ya. Nada. Bueno, Waldo, entonces os va a mandar ahora los temas que hemos seleccionado de debate de todos los que habéis propuesto vosotros, ¿vale? ¿Te lo cuentas? Para que voten, sí. Sí, es importante eso. Les vamos a mandar ahora una encuesta para que ustedes voten. Son 8 temas, ¿no es cierto? Sí, va a haber 8, hay que escoger 8 temas y entonces cada uno tiene que votar a los 3 temas, o 3 o 5, 5 yo creo, mejor 5, es más fácil, a los 5 temas mejor valorados, es decir, al primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿vale? Por orden, por jerarquía, el primero es el que más os gusta. Entonces, en función de vuestras opiniones, vamos a escoger los 8 mejores temas para los debates que vamos a llevar a cabo al final. Claro, y yo les voy a mandar esa encuesta para que la respondan en línea los 5 temas de su decisión, ¿ya? Y si habíamos quedado de acuerdo el 19 en la entrega, era el 19. No me acuerdo de memoria cuando no habíamos quedado de acuerdo, pero sí el 19 les creo, que se me olvidó la fecha. Vale. Y Juan, ¿tú ya has levantado la mano? ¿Tiene alguna pregunta de último minuto? Sí, profe, también tengo una duda para usted. Lo que pasa es que estaba leyendo la pauta y cuando menciona carpeta electrónica, ¿a qué se refiere? Que hay que subir en el caso que ustedes tengan referencias en el ensayo, si me las quieren ya sea agregar como un archivo, me la agregan, si no, con la referencia yo la puedo encontrar, digo. ¿Ya? Ok. Pero a veces pasa que ustedes tienen referencias que son documentos que a lo mejor no hay llegar y encontrarlos, ¿no es cierto? Los pueden agregar a su trabajo. ¿Ya? Ya, profe. Tenía dos, gracias. Eso. Gracias, Jorge. Y pues nos vemos la semana que viene. Quedamos hasta aquí. Ya, voy a mandarte el enlace del debate presidencial. Pues sí, le echaré un vistazo para ver a estos 2 candidatos, porque me imagino que el tema este saldrá más a lo largo de estas clases, por lo tanto, así me informo yo también un poco, ¿vale? Sí, mira, yo tengo ya unas apuestas hechas ya. Yo creo que va a salir presidente Kast. Contra todo pronóstico, vamos a tener nuestro Donald Trump chileno. Para bien o para mal, dependiendo de la ideología. Pero yo creo que por cómo van las proyecciones y sumando los votos del otro candidato de derecha, que ahora va en 4º lugar, me está cuadrando que, claro, si la foto fuese ahora no saldría casi, pero proyectándolo a cómo viene la evolución de este tipo, yo creo que este tipo va a ganar en segunda vuelta. Porque vosotros, ¿qué sois? A 2 vueltas, ¿no? Como los franceses. Claro, aquí si ningún candidato saca más del 50% de los votos, se pasa a segunda vuelta. Y con las 2 primeras preferencias. Claro. Vale. Y ahí la votación es solamente los votos válidamente emitidos. O sea, si tú votas en blanco, no se cuentan dentro del 100%. Ya. Ya están todos buscando, se quieren ir de Chile. Pero bueno, ahí te estamos informando. Gracias, Jorge. Nada, hablamos. Que estén bien. Buenas tardes. Saludos a todos, todas. Chao, chao. Chao, chao.